tienen ustedes esta estupenda exposición de Jorge Conde, la pueden visitar a partir de hoy. Y desde luego es una exposición que habla por sí sola, habla mucho y muy bien por sí sola. Lo primero que aprecia realmente es el gran valor plástico que tiene el artista. Quiere decir algo ya solo con el aspecto de la obra, y en ningún caso es intención del artista, y mucho menos mía, pues condicionar con esta charla que tendremos ahora lo que podría ser un disfrute y una reflexión individual sobre los aspectos que pueda sugerir esta obra. Se trata simplemente de conversar un rato, el cronómetro para que el paso no sea muy largo. Se trata simplemente de ofrecerles a ustedes unas pistas para que disfruten más la obra, pero ya les digo, en ningún caso se trata de condicionar su experiencia con una serie de consignas, el modo de empleo de la exposición. El espectador, ya les digo, ya pueden, además habla de una realidad que todos tenemos muy cerca, el mundo que nos envuelve, son procesos que todos hemos conocido, y lo que hace Jorge Conde es justamente invitarnos a reflexionar sobre cosas que hemos visto pasar, pero a lo mejor no hemos atado todos los cabos o no hemos pensado en ellas con suficiente detenimiento. Yo creo que esto es lo que hace la obra, es una invitación a pensar. En todo caso no hay un mensaje, sino el mensaje plástico, que es evidente. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Si quieres empezar a ofrecer estas primeras pistas a los visitantes. Bueno, después de pensar mucho en cómo definiría, cómo explicaría brevemente de qué se trata el proyecto, cualquier lugar es otro lugar, yo diría que tiene dos vertientes, o tiene dos aspectos fundamentales. Uno es el tema y otro es su objetivo principal. El tema, como habréis podido ver o veréis después, son espacios arquitectónicos, urbanos, que anteriormente tenían una función determinada y que en los últimos 30 años o 35 años han sido transformados en equipamientos culturales, en espacios donde se hace cultura, se produce cultura o se disfruta de la cultura, al menos teóricamente. Y el objetivo del proyecto es, como bien se ha mencionado antes, proponer una reflexión sobre el modelo institucional de la cultura, sobre las utopías y los paradigmas que tiene la cultura contemporánea que nos rodea, y sobre el porqué de esta estrategia de transformación de los espacios obsoletos o en desuso. Entonces, creo que dentro de estos parámetros es como se debe uno aproximar a la exposición, a las imágenes, los textos y los dibujos que yo planteo. Más allá de eso, yo no tengo tesis, o sea, no quiero concretar cómo debe hacerse esa interpretación o esa reflexión, únicamente la propongo. Y eso sí, quiero que la obra sirva para reflexionar, pero también para el disfrute del espectador. Y por eso me preocupa tanto el discurso teórico como el aspecto formal o estético de las obras. Entre todos estos lugares que ya son otro lugar, ¿no? Hablas de este proceso de reconversión de lugares que fueron concebidos a finales del siglo XIX, algunos, los más primerizos, otros a mediados del XX, se han convertido realmente en lugares a medio camino entre el equipamiento cultural, el museo, el centro de arte asociado a la vanguardia, y es una cosa, dices, tiene una dimensión internacional evidente. Vas viendo las diferentes obras, dices, has ido a trabajar a Argentina, has encontrado esto en Suiza, en Barcelona, en Berlín, hay dos casos. No es una cosa que podamos asociar. Así es, en realidad ocurre como con la arquitectura actual o contemporánea, que no responde a estilos nacionales, sino que existe un estilo internacional del que
que tiene muchas variantes o ramificaciones, pues en este caso el hecho de la estrategia de transformar los espacios obsoletos o antiguos o en desuso en equipamientos culturales, entendida la cultura en su sentido más amplio, es algo que ocurre en todos los países que tienen instituciones culturales. Y más o menos el inicio de esta estrategia coincide con la mitad de los años 80 en muchos países. Tiene un desarrollo intensísimo en los 90 y en la primera década del siglo XXI, y obviamente a partir de los años 2007-2008, en que la coyuntura se vuelve adversa y cambia radicalmente, pues sufre un detenimiento casi radical, diría, o brusco, y en muchos casos un replanteamiento de la estrategia, aunque yo insisto, a mí me parece que todavía es muy insuficiente, todavía no sabemos hacia qué modelo de institucionalidad cultural vamos. Por eso creo que es importante reflexionar sobre el asunto y sobre cómo podremos a partir de ahora implicar a la sociedad civil en el desarrollo de una cultura pues, de mayor calidad y más adecuada a la sociedad y al mundo en que vivimos. Es un fenómeno que ocurre